Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Polireseña y continuamos con nuestra maratón de Netflix con la segunda película llamada El Castillo en el Cielo. Para no dar muchos spoilers, Sheeta, nuestra protagonista, posee una piedra mágica, el cual es el deseo de piratas y pues de militares. Es una persecución a lo largo de toda la película de ellos queriendo poseer esta piedra y Sheeta queriendo huir. O al menos esa es la primera hora, pero más adelante hablaré de esto. Quisiera empezar hablando con los personajes. Los personajes son brillantes, sobre todo los que aparecen en la primera mitad. Todos estos extras que son los habitantes de la villa pues son buenísimos porque les da cierto color, les da vida a las películas. Algunos aparecen un par de segundos y no vuelven a aparecer en toda la película, pero cada uno de estos habitantes de este pueblo que aparece en la primera hora de la película adorna bastante bien al ritmo de la película. Después tenemos a los militares que pues son muy extras, y los piratas que sí tienen un poco más de protagonismo, ambos con sus respectivos líderes que tienen bastante peso en la historia. Por el lado de los piratas tenemos a la líder pirata, que es una antagonista que mientras va avanzando la historia pues llegamos a empatizar bastante con ella. Y por otro lado pues tenemos al villano de la película, que es en realidad no es tal el líder de los militares porque hay otro de rango más o menos similar, pero es él quien mueve la trama. Y es un villano que, pese a no ser tridimensional, tiene pues un background, ¿no? Y tiene una historia detrás que justifica las acciones, o al menos que le da coherencia a las acciones que él toma a lo largo de toda la película. Después tenemos a nuestros protagonistas, Sheeta y Pazu. Ambos son muy entrañables pese a ser niños. En Totoro ya había mencionado un poco que no tenía cierta empatía con los niños, pero en esta película sí lo es, pues toma en la perspectiva que vemos muy común en películas o animes japoneses, ¿no? Estos niños o pubertos que tienen cierta madurez y hacen acciones que no harían niños de esa edad, pero que pues quienes estamos acostumbrados a ver estas obras audiovisuales pues ya nos acostumbramos, y sí es mucho más entretenido en muchos aspectos. Porque si vemos películas occidentales, por ejemplo Pixar o Disney tal vez, los niños sí actúan bastante como niños. En cambio en los animes o en películas orientales los niños sí actúan un poco más maduros de su edad. Podemos ver un montón de animes, muchísimos animes que los protagonistas tienen 15 años y obviamente se ve reflejado varias cosas que cuenta el mangaka, y el mangaka tiene como 20 y tantos, 30 años, entonces sí hay mucha más madurez en los niños orientales, al menos en las obras audiovisuales, que en las occidentales, ¿no? Y es por eso que me gustan bastante cuando los protagonistas son niños, y Ghibli maneja en su mayoría protagonistas niños, adolescentes, jóvenes por ahí que no pasan de la mayoría de edad, y lo hacen muy bien, y estos dos protagonistas los quieres bastante rápido. Tenemos a Pazu, que tiene, bueno, los dos son huérfanos, pero él fue criado con los mineros, tiene toda esta rebeldía que hace los momentos muy dinámicos en los momentos de persecución, y también los hace bastante gracioso y hace que no se rompa el ritmo. Después tenemos a Sheeta, que pese a que no nos cuentan mucho su historia, de hecho la película empieza de golpe y no sabemos nada de ellos, solamente que ella está siendo perseguida, porque así empieza la historia. La queremos bastante rápido por las acciones que toman mientras son perseguidos. Son bastante fáciles de querer estos dos protagonistas. Ya habiendo dicho estos de los personajes que todos me gustaron bastante, quiero hablar 3 puntos negativos que observé en la obra. Antes que nada decir obviamente que es la primera película que hizo Estudio Ghibli, su primera producción, entonces sí se nota ciertas carencias en cuestiones de experiencia y en cuestiones monetarias. Y aquí es donde empiezan los puntos negativos, que son 3 los que quiero mencionar. El primero es el sonido. El sonido siento que no está muy bien editado, y lo voy a partir en 2, este es punto 1 y punto 2. El primer punto es el sonido ambiental que utilizan, no la música, porque la música después lo hablaré. El sonido ambiental no está muy bien utilizado. Daré un ejemplo. Hay momentos, por ejemplo, donde están conversando y están en un salón grande, ¿no? Esto se refleja de manera auditiva, utilizando una especie de eco, para que se sienta que al momento de hablar se sienta que están hablando y que están dentro de un espacio grande. En cambio en esta película hay veces que no hacen esos tipos de decisiones, y se siente en los silencios que estás escuchando a una persona que está en una cabina. Entonces hay bastantes problemas en los silencios, sobre todo en esta película. Hay muchos silencios, sobre todo ya casi el clímax, y esto
En parte rompe un poco el ritmo del clímax de la película y otros momentos también. El segundo punto negativo es la música. Siento que la música no está muy bien elegida para esta película. No refleja el sonido lo que estamos viendo. Cuando escuchaba ciertos temas, porque es un 60% de los temas que siento que no encajan bien con la película, sentía que era algo más para el estilo Ghost in the Shell o Blade Runner, ¿no? Estas películas medio estilo cyberpunk, con temática un poco más oscura, ¿no? Porque era bastante disonante el sonido con lo visual, porque era estéticamente muy bello cada vez que veías estas escenografías súper lindas de fantasía que nos tiene acostumbrados Estudio Ghibli. Entonces sí, sentí que la elección de la música no fue la más óptima. Y el tercer punto, el problema es el ritmo. El ritmo creo que aquí sufre mucho la película, porque tenemos la película partida en dos. Toda la primera parte es una persecución y toda la segunda parte es un viaje. Y en el medio se nota claramente la pausa en el ritmo, ¿no? Tenemos un buen ritmo hasta literalmente la mitad de la película y ahí cae el ritmo completamente y tenemos que empezar nuevamente muy lento y después llegamos al clímax donde vuelve a caer el ritmo. Y el problema en el clímax es bastante notorio porque literariamente hablando el clímax empieza 30 minutos antes de que acaba la película, pero lo sentimos 10 minutos antes. Y esto es por un tema de edición y por un tema de sonido bastante. Y hay un problema en esos 20 minutos, en un tema de edición y en un tema de sonido, porque están pasando cosas. En esos 20 minutos están pasando bastantes cosas, pero no se siente ese momento emotivo, ese momento catártico. Y en parte es por los silencios, la manera en cómo están manejados los silencios no están muy bien. Y no es que todo tengas que rellenarlo con música, se puede rellenar con sonido ambiental, con cosas, porque están pasando cosas alrededor, entonces no necesitas poner música a toda la película. Puedes decorar sonidos ambientales, sonidos de cosas que están pasando para mantener ese ritmo, porque hay muchos silencios que no deberían haber sido silencios en este clímax, pero se le perdona muchos de estos errores por ser la primera película. No todos pueden hacer una primera película magistral, entonces todos estos errores hacen que no se disfrute el clímax como debería haberse disfrutado, ¿no? Pese a que aún así es bastante entretenido. Ahora, hablando de los puntos positivos, hay 3 puntos positivos que voy a mencionar posiblemente en todas las reseñas de Estudio Ghibli, y son 3 cosas que maneja perfectamente y en parte es el sello que tiene esta productora. El primer punto es el diseño de personajes, y más que el diseño de personas, porque puedes ver una película de Ghibli y por el diseño de las personas sacas este es Estudio Ghibli, ¿no? Es muy característico. Pero yo creo que lo que más resalta es en el diseño de las criaturas de fantasía que genera. Y esto es por algo muy interesante, ¿no? Porque cuando nosotros vemos películas de fantasía occidentales, pues sabemos subconscientemente de dónde están sacando estas referencias, ¿no? Vemos un poco la Edad Media, vemos un poco mitología griega, tal vez nórdica. Subconscientemente podemos ver un poco o comprender de dónde vienen estas criaturas que han sido creadas para estas películas. En cambio, en las películas orientales, la fantasía en las películas orientales es muy diferente, porque las referencias que ellos sacan son de un entorno que nosotros no comprendemos o que no conocemos. Y pues sus referencias son del folclore y de la mitología oriental. Cuando vemos estos tipos de escenarios, estos tipos de personajes, estos diseños de personajes que hace Ghibli, pues nos explota la cabeza porque son cosas que no comprendemos muy bien subconscientemente, porque pues vemos las formas y decimos ¿de dónde han sacado para crear estas formas? Y es porque las referencias que ellos sacan nosotros desconocemos totalmente, y esto hace que el impacto sea mucho mayor en el diseño de personajes. Y como segundo punto positivo, en el diseño de las escenografías. Estudio Ghibli maneja las escenografías bellísimamente. Hay una escena de la película que me encanta con unos robots muertos como escenografía que me pareció brutal, más allá del diseño del castillo, que también es bellísimo. Y esto lo podemos ver en toda su filmografía. Las escenografías que utiliza el Estudio Ghibli en las escenas de fantasía son bellísimas. Y como tercer punto, la animación. La animación me sorprendió bastante, que siendo la primera película tenga una animación tan buena. Hay momentos donde sí se nota un poco el bajo presupuesto, pero hay otros momentos donde se nota la calidad de Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli, ¿no? Sobre todo en el momento del vuelo. Hay un momento en el vuelo que pasan a través de campos que la animación es brutal, y estamos recordando que es animación a mano. Entonces la cantidad de fotogramas que se han sido dibujados a manos, la cantidad de imágenes a manos que han sido dibujadas, pues te hace explotar la cabeza y te hace admirar bastante el esfuerzo que tienen para hacer este tipo de películas. Y ya para terminar, quiero tocar dos puntos curiosos. El primero hay una escena donde
Pazu está tocando un tema en su trompeta y me parecía bastante familiar. Entonces, esto no es el tema que tocan en Shikatsu wa Kimi no Uso. Y porque sí, la escena donde aparece Kaori por primera vez la he visto un montón de veces. Y efectivamente era esa escena. Qué bonita referencia que hizo Shigatsu a esta película. Ahora, sinceramente no he investigado, no sé si es un tema muy popular del folclore japonés, pero si es de esta película, pues qué buen pedazo de música crearon para esta película. Y el segundo punto es lo bastante interesante cómo en esta película maltratan a niños. Hay momentos donde golpean a niños. Hay un momento en específico donde ven a un niño, se esconde, bueno, es Pazu, se esconde y le lanzan una granada al hueco como típica película de guerra para que explote ahí en el hueco donde se ha escondido, pero no muere, no es un gran spoiler. Bastante curioso cómo manejan esta diferencia de Occidente, ¿no? Que pues golpear a un niño es prácticamente inimaginable en una película de animación. Claro, por parte de un adulto, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Me gustó la película más que Totoro. Y yo creo que el punto que me haya agradado tanto fue todo el lore. La película maneja un lore muy interesante, ¿no? Todo esto de las naves, el castillo en el cielo, toda esta mitología que se creó para esta película es bastante interesante. En la introducción podemos ver bastante eso y es muy buena esa introducción, me gustó muchísimo. Y pues por el lore y también por la fantasía, ¿no? Toda la escenografía que manejan desde que llegan al castillo me gustó bastante. Y eso fue todo. Denle me gusta, comenten y compártanlo. Comenten qué tal les pareció la película si aún no la han visto. Yo lo recomiendo completamente. Síganme en mis redes sociales que lo voy a dejar por ahí arriba. Bueno, en realidad solo uso Instagram. Y denle a la campanita para que les llegue todos mis vídeos cada vez que los subo. Pues y nada, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima por la reseña. Chau, chau.